Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. Este domingo se da por finalizada la Semana Mundial del Parto Respetado, una iniciativa que nació el año 2004 gracias a la Asociación Francesa por el Parto Respetado, que se ha replicado en distintos países con el fin de visibilizar el modo en que se atienden partos en todo el mundo y exigir el cumplimiento de los derechos vinculados al nacimiento. Un estudio de la Universidad de Talca realizado el 2020 expuso que un 80% de las mujeres en Chile creyó haber experimentado alguna forma de violencia obstétrica durante el embarazo. Para conversar de esta problemática, tomamos contacto con Bárbara Lobos, kinesióloga, especialista en embarazo y posparto e integrante del equipo Mamá Pro. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Bárbara, ¿de qué se trata el parto respetado y por qué se empieza a hablar de esto? ¿Cuál es la causa principal de por qué empieza a ser se empieza a armar este debate en torno a este tema tan importante? Mm. Quiero partir comentándote que es un tema bien controversial, no es fácil hablar de este tema. Si bien hoy en día se sabe que hay que conversarlo y hay que abordarlo, es súper delicado, ya que efectivamente venimos de un modelo de la medicina más bien patriarcal, un modelo en donde las decisiones pasan solo por el equipo médico y estamos recién transformando ese modelo a un modelo en donde los pacientes son más protagonistas. Eso en general, transversalmente en la medicina. Por lo tanto, la gineco-obstetricia no se aleja de eso. Y a partir como tú comentabas, el año 2004, incluso mucho antes, empiezan a aparecer relatos relacionados con el parto que tienen que ver con la vulneración de los derechos de las mujeres, el pasar a llevar a las mujeres el que las mujeres recuerden sus partos como momentos donde fueron pasadas a llevar, donde no se sintieron informadas y más bien, y los recuerdan con negatividad. Las experiencias son negativas. Por lo tanto, a partir de eso se empieza a conversar dentro de círculos de mujeres en distintos niveles y se empieza a mostrar y a visibilizar que efectivamente hay conductas desde el equipo de salud que atiende a las mujeres embarazadas, gestantes, reprochables, cuestionables. Entonces, a partir de ahí se genera esta conversación. Bárbara, ¿cuándo hablamos entonces de violencia ginecobstétrica? La violencia gineco-obstétrica está literalmente relacionada a cualquier abuso, a cualquier a pasar a llevar los derechos de la mujer, tanto en su salud física, psicológica, en el contexto del parto y del embarazo en general. La violencia obstétrica incluso incorpora las atenciones ginecológicas a lo largo de todo el ciclo vital. Por lo tanto, también hablamos de violencia obstétrica cuando hay situaciones que vulneren a las mujeres en las primeras atenciones ginecológicas, cuando usualmente es cuando las mujeres por primera vez se enferman, les llega la menstruación y van al ginecólogo y ahí empiezan a ocurrir muchas veces las primeras nociones de violencia obstétrica. Sin embargo, y si tú me preguntas a mí en lo personal, la violencia obstétrica tiene muchas veces que ver con la desinformación, con el no saber qué podía ocurrir. Hay muchas decisiones que tomar dependiendo de muchos factores que afectan y cuando se cruza la línea de la desinformación y cuando se cruza la línea del no considerar la opinión y respetar la opinión de la mujer, es cuando muchas veces hablamos de violencia. Y en ese caso, ¿a qué puntos podemos poner atención para que de alguna manera se puedan garantizar estos derechos de la mujer? ¿Qué cosas deberíamos tener como base, a lo mejor una idea, para que finalmente se garantice un parto respetado y también un tratamiento correcto para el pre y el postparto?
Hoy día existen lecturas que están disponibles, gratuitas, recomendaciones que da principalmente la Organización Mundial de la Salud para tener una experiencia de parto positiva. Es un documento que existe, que está actualizado al 2018 y que ahí detalla toda la información necesaria para que una mujer se enfrente a un parto de forma informada, empoderada y por ende tenga las herramientas para enfrentar al equipo médico, conversar con el equipo médico. Si tú me preguntas, yo creo que el componente clave para que una experiencia de parto sea positiva es efectivamente la relación que se tiene con el equipo médico. El sentirte en la libertad de preguntar, el entender qué está pasando, la confianza que tienes en ellos, el que no ocurran cosas que estaban fuera de tu visualización, sino que sea un proceso en donde se respeta tu proceso, es tu parto, es el minuto en que tus hijos están naciendo. Por lo tanto, cuando se entiende desde ahí que los partos hay que abordarlos y no desde como el trabajo del diario del profesional de salud, sino que poner el foco en que son los nacimientos de los hijos de las mujeres. Volvemos mucho más humanizado el proceso y por ende podemos respetar mucho más a cada persona, a cada mujer gestante. Bárbara, y en ese caso, ¿cuál es el rol que tienen los profesionales de la salud, los distintos profesionales de la salud? Porque hablamos, claro, de los médicos quizás, pero también, como tú lo decías en algún momento, están los kinesiólogos, están las enfermeras, los enfermeros. ¿Cuál es el papel de ellos para asistir un parto responsable y un tratamiento responsable también? ¿Cómo es el apoyo médico detrás? Y durante todo ese proceso, que además también ocurre que no todas las personas tienen acceso a muchos tratamientos o muchos tratamientos quizás nuevos, ejercicios. Entonces, ¿cómo se puede reforzar eso y cómo funciona ahí también la relación con el profesional de la salud? Sí, la verdad es que en el sector público, hablando desde mi mirada, digamos, desde la kinesiología, en el sector público es súper difícil el rol, no existe la figura organizacional para que el kinesiólogo pueda acceder a las mujeres embarazadas de forma directa y eficiente. Yo me dedico al sector privado de salud, por lo tanto atiendo mujeres que se atienden en el sector privado. Y efectivamente yo estoy en un mundo ideal, acompaño a las mujeres durante todo el embarazo, vamos conversando, les pregunto mil cosas, nos vamos acompañando, entonces en el fondo es el ideal de los mundos. En el sector público el desafío es mucho mayor, hay hay que buscar las instancias. Hay un profesional de la salud que no nombraste y que son las matronas. En el sector público son ellas las que llevan el embarazo, a diferencia del sector privado, que son los ginecólogos los que controlan y es solo al final que conocen a las matronas. Sin embargo, durante todo este proceso ellas tienen un rol fundamental y ese rol es el que yo valoro mucho más, digamos. Más allá esto no tiene que ver con echarle la culpa a alguien, yo creo que tiene que ver con una forma de hacer las cosas que hay que ir repensando, hay que ir dándole una mirada distinta, poniendo, insisto, como protagonista a la mujer, a quien gesta, validando sus pensamientos, informando, dando información. Yo creo que la comunicación y la información es la gran herramienta que tenemos los profesionales de la salud para que las mujeres gestantes se sientan más protagonistas y vivan la experiencia desde su protagonismo. Bueno, Bárbara, vamos a ir una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conversando de este tema tan importante que es la Semana Mundial del Parto Respetado. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones.
Si nos censan, podrán saber que aquí somos muchos los que necesitamos más y mejor accesibilidad. Porque cuando abrimos la puerta del censo, convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas. Ábrele la puerta al censo 2024. Bien, todo bien. Podemos comer. Vacúnate. No duele como dejar de estar juntos. No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. Vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Si nos censan, podrán conocer nuestras necesidades de salud y entretención. Porque cuando abrimos la puerta del censo, convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas. Ábrele la puerta al censo 2024. Bueno, seguimos conversando entonces. Estábamos conversando sobre la Semana Mundial del Parto Respetado y sobre los derechos de la mujer. Bárbara, preguntarle cómo es la preparación para el parto y qué cosas se deben tomar en cuenta para garantizar el respeto por los derechos de la mujer y también del que está por nacer. Yo creo que la preparación al parto tiene distintos niveles. El primero tiene que ver, desde mi área, digamos, con la preparación más bien física. Y en ese ámbito hay mucho por trabajar, digamos. Hay un tema de conciencia corporal, de conectarte con la situación que estás viviendo, de conectarte con el ser que viene creciendo dentro de ti. Y prepararte para su nacimiento, para la llegada al mundo de ese ser. Por lo tanto, hay una cosa de conocer tu anatomía, de entender cómo funciona, de entender cómo funciona la fisiología, de sentirte cómoda en este cuerpo embarazado y cómo desde esa comodidad enfrentas el parto como una experiencia dolorosa, pero que te genera la mayor felicidad, digamos. Entonces, desde el punto de vista físico, efectivamente hay una zona lumbopélvica que preparar para ese minuto. Hay musculatura que trabajar, hay músculos que elongar, hay rangos articulares que mover, como desde ese punto hay harto que trabajar. Después está el ámbito más bien psicológico, que tiene que ver con prepararte para ese minuto del proceso del dolor, de vivir ese proceso del dolor. Y cómo luego después llega este niño a cambiarte un poco la vida, a cambiar la forma en general de vivir. Por lo tanto, efectivamente hay un proceso psicológico que también es importante vivir. Y por último, y llevándolo 100% al parto, lo que hablábamos en el punto anterior, como comprender las distintas fases del parto, saber qué va a pasar en cada una, cuáles son las intervenciones que van a ocurrir en cada una de las fases, cuáles son los pros y los contras de cada uno, cuál es el rol de tu acompañante, cuál es el rol de la matrona. Cuando yo llegue al hospital o a la clínica, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Todo el viaje logístico que hay que tener durante el parto. Yo en particular creo que es muy importante conocerlo para poder disminuir la incertidumbre y tener un proceso mucho más conectado con el proceso físico que estás viviendo y no con estas cosas logísticas y organizacionales que también son parte de. Bárbara, quería relacionar justamente lo que nos estabas diciendo con el hecho de que muchas mujeres, yo lo decía en la introducción, que creen haber sufrido violencia ginecobstétrica. Entonces, ¿cómo se puede saber que uno quizás sufrió violencia en ese aspecto? Porque
claro, podemos mejorar la información, pero ¿cómo se puede solucionar? Por ejemplo, tú también nos hablabas que en el ámbito público funciona distinto al privado, lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que esto, de lo que estamos viviendo finalmente, no es lo correcto? Bajo mi mirada no hay un correcto e incorrecto. Bajo mi mirada tiene que ver con cuán vulnerada tú te sientes durante ese proceso. Y cómo yo me anticipo a eso, en el fondo conversando, preguntando en qué situaciones puede pasar, informándome sobre qué puede ocurrir y qué no. Ahora, en la mirada hacia el pasado, en la mirada hacia los partos que ya sucedieron, la violencia obstétrica que yo ya sufrí, efectivamente hay organizaciones como por ejemplo el Observatorio de Violencia Obstétrica aquí en Chile, o que es una fundación que se dedica a este tema particularmente. Tienen un Instagram muy activo, una página web, está el contacto y es una institución que permite muchas veces incluso llegar a temas legales y llegar a ese punto. Y creo que tiene que ser súper caso a caso, mi modo de ver. La violencia obstétrica, si bien es un tema que debemos visibilizar y la semana del parto respetado, lo mismo, debemos conversarlo, estas instancias son importantes porque siembran la semillita de qué está pasando, qué podríamos mejorar. Sin embargo, también creo que el caso a caso es súper importante, el abordaje de cada una de las pacientes con su historia clínica, con su historia obstétrica y con las expectativas que cada una tiene también. Yo tengo pacientes que prefieren una cesárea y deciden una cesárea como cesárea electiva. Eso es una realidad para mí. Entonces, ante esas situaciones también tiene que haber el concepto de parto respetado, también hay que respetar esa decisión. Entonces, creo que la distinta, cuando se tiene toda la información, es válida la decisión, pero nos tenemos que encargar en general como gremio de entregar esa información y tenerla disponible. Perfecto, porque igual ocurre que en el mismo sector, en el mismo sector de salud, no todo el mundo está informado tampoco con esto, las distintas áreas que no se dedican justamente a la obstetricia finalmente, no todos están informados con respecto a esto. Y en esa misma línea, preguntarle, hoy existen legislaciones que ya están siendo aplicadas y otras en discusión relacionadas con este tema. En marzo se aprobó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que reconoce la violencia hacia las mujeres, en este caso, la violencia obstétrica. Pero también está la Ley Adriana, que descansa en la Comisión de Salud del Senado. Entonces, ¿qué falta por hacer en relación a este tema que, claro, se relaciona directamente con los derechos de la mujer también? Sí, sin duda que hay un tema de género importante en esta problemática. Eso no tiene ninguna duda. Ahora, efectivamente, hay materia disponible, hay oportunidad de mejora sin duda en esta problemática, sin duda alguna. Pero también creo en que los procesos han ido avanzando. La salud en Chile ha ido avanzando hacia visibilizar más este tema. Hoy en día yo me enfrento a pacientes que entienden los conceptos, que conocen la información y no te imaginas el gusto que da. Entonces, yo creo que vamos caminando y en materia legal, efectivamente, la ley Adriana va a venir a dar un espacio considerable y avanzar a pasos agigantados en materia de ginecobstetricia. Pero creo que hoy en día yo llevo 5 años ejerciendo en esta área y durante estos 5 años he visto cómo la información ha aumentado, hay más conversaciones, hay ginecólogos nuevos que vienen con muchas ganas de empoderar a las mujeres, de hacer partos respetados, partos fisiológicos, hay cada vez más proyectos como Mamá Pro, como millones de proyectos que hay en Chile y a lo largo del país que vienen a dar un espacio tremendamente enriquecedor en esto. Entonces,
Creo que si bien falta y hay un delta, estas instancias favorecen mucho y como esta, millones de otras favorecen mucho el proceso y vamos avanzando muy bien. Bueno, Bárbara, y para ir cerrando, ¿cuál es el llamado entonces a las mujeres, a las futuras mamás, a las mujeres que ya fueron mamás? ¿Cuál es el llamado con respecto a este tema también, para informarse, dónde pueden acudir también ante cualquier eventual abuso quizás, violencia dentro del embarazo, o quizás para prepararse y ser conscientes de esto? El llamado es hablar de cómo gestamos y cómo parimos. Conversarlo en círculos de mujeres, entre tus familiares, entre quienes acompañan a estas mujeres, los acompañantes, muchas veces de género masculino, que se sienten muy, muy ajenos a esto, involucrarlos. Comprender que cómo nacemos es un tema de salud que hay que comentar, no es un tema tabú, no es algo solo de mujeres, no es algo solo de la instancia de cuando nacemos, de cuando se está en embarazo, es un poco a lo largo de todo el ciclo vital de la mujer que ocurre esto, por lo tanto, a conversarlo, a compartir tus experiencias, a otra mujer le puede servir tu experiencia de parto, por lo tanto, mi gran invitación es a compartir las experiencias de parto, a poner ojo y atención en cómo nacemos, cómo nacen las guaguas hoy en Chile, cómo hacemos nacimientos, cómo hacemos partos. Creo que conversar es tremendamente enriquecedor. Bueno, Bárbara, muchas gracias entonces por acompañarnos y conversar este tema que es tan importante y que también, claro, hay que empezar a conversar también para que la gente pueda informarse y justamente tener finalmente un parto respetado si es que deciden también ser mamás. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, y esta ha sido la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.